sin amor se apaga, con amor se Seguimos en Palabra de Campo y ustedes saben que el gobierno confirmó el cierre, porque ya estaba establecido así en la ley base, pero confirmó en la última semana el cierre del fondo ovino. Y ustedes saben que además este tema generó una enorme controversia con el sector productivo. Habló el vocero presidencial Manuel Adorni, dijo que esos fondos no funcionaban, que eran un lugar de corrupción, que se ensució absolutamente al sector productivo. Varias cosas que hicieron enojar a muchos productores, fundamentalmente los ovinos, que vienen sufriendo, en el caso de los patagónicos, vienen sufriendo fuerte algunas inclemencias climáticas, y esto, no es claramente una buena noticia para ellos. Me parece que este es uno de los temas que bien vale la pena charlar con Juan José Bailo, que es el ex secretario de Agricultura, además actualmente diputado provincial en Entre Ríos. Sigue muy vinculado a la política y a la actividad agropecuaria, así que va a ser muy interesante escuchar sus opiniones. Juan José, ¿cómo estás? Daniel Aprile te saluda aquí en Palabra de Campo. ¿Qué tal, Daniel? Buen día para vos, buen día para el equipo de trabajo y para la audiencia. Muchas gracias, Juan José. ¿Qué opinión te merece estas palabras del vocero presidencial Adorni, ¿no? Fundamentalmente, más allá de la definición en sí misma de lo que ha sido el cierre del fondo ovino, que funcionó incluso durante tu última gestión? Primero una insensatez total. Digamos, no hay ninguna razón que justifique la derogación de esa ley. Bueno, después está el tema legal, que vamos a dejarlo un ratito de costado, que lo hacen por DNU, una ley sancionada por el Congreso de la Nación, pero fundamentalmente porque la ley ovina, que tenía 850 millones de pesos para financiamiento de proyectos del sector, llegaba a pequeños y medianos productores, llegaba a las provincias, a las cuales se constituían unidades ejecutoras provinciales, en la que participaba Cambio Rural, INTA, SENASA, por lo menos en Entre Ríos, y la mesa de enlace. Ahí se evaluaban los proyectos de acuerdo a la importancia y siempre priorizando pequeños y medianos productores y el agregado de valor. Por ejemplo, en Entre Ríos se ayudó con la financiación para un frigorífico para faenar ovinos, que en la localidad de Mansilla tuvo un fuerte impulso a través de la ley ovina, pero además es una actividad complementaria, digamos, de la actividad ganadera. Ayuda mucho a los productores pequeños y medianos a diversificar su producción, a fortalecer el arraigo, y el desarrollo del interior. Primero, hay un desconocimiento total. La verdad que, Daniel, te confieso, asusta el desconocimiento que tiene el gobierno nacional de nuestro sector primario, nuestra ganadería, el ninguneo y la cancelación y la invisibilización total de las economías regionales, porque el vocero Adorni habló de 3.000 millones de pesos. Primero, no son 3.000 millones de pesos, son 850 millones de pesos por año. Segundo, la ejecución de los fondos es absolutamente transparente, con participación de los productores y de estas entidades que yo te nombré. Y si hubiera alguna cuestión para mejorar, como ya lo han dicho las entidades, se corrige y se mejora, todo puede ser perfectible, pero no la anulación del fondo, que inclusive a la actividad ovina, la Patagonia, que es la principal actividad, acá en la región centro, región pampeana, es tan importante como la Patagonia, porque ayuda a diversificar y a sostener pequeñas y medianas producciones, pero la Patagonia es la principal actividad. Y la verdad que habla de una insensibilidad, una cuestión que ya no espero que no nos acostumbremos nunca, pero que nos tiene acostumbrado el gobierno nacional, una insensibilidad, una falta de empatía total, cuando el sur viene padeciendo las peores tormentas climáticas y nevadas que ponen en riesgo la supervivencia de la ganadería ovina. Le suspenden este fondo que de alguna manera hubiera permitido paliar esta emergencia y ayudar a estos productores. La verdad que la medida es la peor medida que podrían haber tomado, y a eso le agregamos la falta de respeto y el atrevimiento en las declaraciones de Adorni hacia los productores, y por ende, el desconocimiento y el ninguneo de la actividad por parte de las políticas del gobierno nacional, ¿no? Juan José, tengo dos o tres preguntas más. ¿Qué te pareció el paso de Javier Milei por
por la rural, habló de una reducción de derechos de exportación para la ganadería, en particular para unas categorías de vacas, que fue criticada además por algunos sectores de la ganadería, no por supuesto por la baja de retenciones, que siempre es bienvenida, pero sí por la forma en la que se tiene que llevar adelante la medida, que podría complicar lo que sería el incremento del stock vacuno. Bueno, la medida siempre, yo creo que trabajado de manera progresiva. Cuando yo estaba en la Secretaría y Sergio Massa en el Ministerio de Economía, empezamos a charlar que teníamos que debatir el tema de las retenciones, ¿no? Que ya era una herramienta que tenía más de 10, 12 años y que nuestro país necesita dólares, otra la realidad. Tiene más de 20 años, tiene las retenciones, si Claro. tomamos ese punto de partida. Un poquito menos Y para la necesita ganadería, dólares pero sí, claro. y necesita incentivos. Y la ganadería han bajado notablemente los precios internacionales, con lo cual se les complicaba, habían exportado hasta el mes de mayo un 9% más en volumen, pero cuando lo medíamos en dólares es un 1% más. Eso habla de la baja del precio internacional, con lo cual era necesario, me parece a mí, y es una buena medida que haya bajado las retenciones, sobre todo para la vaca que se exporta a China, que es la categoría D y E. La otra vaca, que es la que vos seguramente te referís, Sí, que es vaca que puede ir al consumo, o el buen consumo no es la que se exporta, pero es un vientre que muchas veces tiene mucha genética, mucho desarrollo, muchos años de trabajo que nosotros deberíamos preservar como madres y no incentivar a que se faenen, ni exacto, para el mercado interno ni para el mercado externo. exacto. Ahí me parece que hacerla generalizada, yo hubiera hecho algo o hubiera analizado una cuestión más gradual, o para las categorías que se exportan, sí o sí, como es la vaca D y E, y no para las otras categorías, ¿no? Mm. Pero fundamentalmente el discurso del presidente careció totalmente de políticas productivas. Se dedicó a hablarle más a sí mismo, a hablarse a sí mismo de temas macroeconómicos que de políticas productivas, porque el gobierno no tiene ningún tipo de políticas productivas. Pretende ordenar la macroeconomía, que en mi opinión, con las medidas que ha tomado, no la va a ordenar, pero vamos a darle, digamos, el derecho a tomar las decisiones porque fue elegido, y ordenar la inflación. Y a partir de ahí, con una bruta recesión y castigando no fuertemente a los sectores del trabajo, cuenta propista, pyme, comercio, bueno, con un ajuste brutal. Eh, Pretende a través del ordenamiento de la macro y de la inflación solucionar todos los problemas que tiene la Argentina y del entramado productivo, desconociendo totalmente, bueno, un dato, disculpame el desorden, Sí. pero un dato, a la ganadería ovina no la nombró en el discurso, por ejemplo, no ni siquiera la tuvo presente, Mm. con la importancia que tiene esta actividad en nuestro país. Las economías regionales tampoco las tuvo presente en ningún momento de su discurso. Hablaba de exportaciones, agropecuarias, nunca habló de agregado de valor, nunca habló de desarrollo del interior, nunca habló del arraigo, que significa, digamos, la actividad en el campo, y con una mirada realmente federal. Y demostró, y bueno, y con estas decisiones lo plasma, ¿no?, un absoluto desconocimiento del sector. Mm. La tribuna de la rural es una tribuna importante, con una fuertísima caja de resonancia política, y no le vamos a negar que representa una parte de nuestro sector productivo, del sector primario y agroalimentario, pero hay una enormidad más allá de la rural, de realidades productivas en el campo, de pequeños y medianos productores, de cooperativas que acompañan a sus pequeños y medianos productores, y de economías regionales que también hacen a nuestra fuerza productiva y a nuestro desarrollo. Y estas están totalmente ausentes de las políticas del gobierno nacional, ¿no? Juan José, por último, Sí. me gustaría que me des una descripción de esta foto que vemos hoy en el sector agropecuario. Viene medio complicado ahora el tema climático, en muchos lugares en julio no llovió,
tenés un sector de insumos prácticamente paralizado porque nadie sabe qué va a pasar bien a ciencia cierta con el impuesto país y finalmente se reduce en septiembre y después se baja a fin de año. Bueno, hay mucho productor ahí esperando y pareciera que los números con estos precios internacionales de los granos no dan. ¿Ves un escenario de conflictividad en función de estas variables de cara a la campaña gruesa? Veo un escenario muy poco optimista para el sector. Han bajado de 420, 430 dólares la soja de fines del año pasado a 380. El trigo ha movido algo, pero el maíz también ha bajado a lo largo de los últimos meses. No veo que sea para nada atractivo encarar la próxima campaña, y el gobierno no da ningún tipo de señal de ninguna característica para incentivar al sector a sembrar. Y el sector con pocas señales va a seguir sembrando y va a incrementar, pero no hay ninguna política que induzca o que motive ampliar la superficie sembrada, más allá que inclusive de los pronósticos climáticos que no son muy alentadores. Tampoco son tan dramáticos y tan drásticos como fue la campaña del año 22-23. Uh-huh. Pero el gobierno debería dar, y esto lo digo a título personal, me parece que el gobierno debería dar alguna señal, y quiero ser totalmente honesto, no puede avanzar por limitaciones que tiene de dólares en un sinceramiento de la brecha cambiaria, en un sinceramiento del cepo. Es una herramienta que está obligado a mantener y que seguramente no puede avanzar. Una devaluación sería empobrecer aún más transversalmente a todos los sectores de nuestro país, pero al sector primario, para mejorarle su ingreso, podría hacer una baja leve de algunos puntos de las retenciones, no solo para incentivar al sector a sembrar y a sembrar más, sino para conservarle la rentabilidad. Nosotros eso lo hicimos en el gobierno anterior, cuando tuvimos una situación similar con las exportaciones con el sector lácteo. Digamos, había una baja de precios internacionales, había importante, eso ponía en riesgo la rentabilidad y la sostenibilidad económica del sector, y nosotros suspendimos los derechos de exportación que iban del 4,5 a 9. Yo no digo que bajen del todo las retenciones, yo no digo que las saquen, pero podrían dar una señal que mejoraría la rentabilidad del sector sin que esto se traslade necesariamente a precios y a inflación. El gobierno pretende que con desburocratizar, como dicen ellos, y eliminar trabas administrativas y burocráticas, que algunas están bien eliminadas, sería tema para otra charla más larga y más profunda, que algunas pueden estar bien eliminadas, yo no lo voy a criticar. Pretende que con eso le va a dar al sector las señales para producir más o para avanzar a la superficie sembrada. La desburocratización no repercute de ninguna manera en la cuenta de resultados de un productor. El productor, cuando va a sembrar, no mira si hay volumen de equilibrio o no hay volumen de equilibrio a la hora de determinado cereal a la hora de sembrar. Siembra si el margen bruto que ve en el cálculo de él es positivo. Y en este sentido, hoy los números no están siendo positivos, lamentablemente, para los productores. Juan José, me encantaría que en algún momento podamos tener una charla aquí, te invitamos a la radio. Cuando andes por Buenos Aires, está más que invitado, así podemos charlar. Tengo muchas preguntas, pero insisto, se nos iría un montón el tiempo, pero me encantaría que en algún momento podamos charlar aquí personalmente, así es una entrevista más larga, que hay una cantidad de cosas enormes para conversar acerca de la actividad productiva y del presente de los productores agropecuarios. Así que cierro la charla y te dejo además esta invitación para lo que viene. Muchas gracias por llamar, Daniel, y también, obviamente, muchas gracias por la invitación. Y sí, trataré de estar. Será cuestión de coordinar en algún fin de semana que pueda visitarlos por allá y estar presente en el programa. Tengo 3 chicos estudiando en Capital Federal, así que viajo frecuentemente. Tenés la excusa perfecta. Tranquilamente podemos coordinar. Dale, gracias Juan José, un abrazo grande. Muchas gracias. Que sigas muy bien. Juan José Bailo, secretario de Agricultura, ex secretario de Agricultura y además diputado provincial en la provincia de Entre Ríos. Quédate. Ya vuelve Daniel Aprile en Radio 10.